Bien, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy, recapitulando un poco de lo que habíamos avanzado en la anterior clase. Bien, en la anterior clase habíamos visto algunas herramientas de ofimática, el cual nos permite interactuar en un espacio de trabajo donde más o menos vamos a aplicar diferentes herramientas, ¿no? Como habíamos visto, procesadores de texto, herramientas de cálculo, de presentación, de correos, entre otros. Habíamos ingresado a la parte donde básicamente habíamos realizado o utilizado una herramienta de cálculo. En este caso habíamos visto que era nuestra herramienta Microsoft Excel, ¿verdad? Bueno, con esta herramienta habíamos indicado que básicamente yo puedo hacer operaciones matemáticas, aplicación de fórmulas, funciones, elaborar gráficos, tablas, cuadros estadísticos y demás, ¿no? En esta ocasión, en esa oportunidad, lo que habíamos visto, en primer lugar, habíamos conocido esta herramienta de trabajo. Habíamos indicado todos los componentes que interactúan para el tratamiento de la información, ¿verdad? Habíamos visto la barra de acceso rápido, la barra de herramientas, los comandos, nuestro espacio de trabajo o área de trabajo. Hemos visto también el cuadro de nombres, el cuadro de fórmulas, donde acá podemos observar, hemos visto el entorno que trabaja mediante filas y columnas, donde básicamente nosotros hemos podido, de cierta manera, insertar ciertos mecanismos para el tratamiento de la información. Bien, entonces en un principio habíamos visto la estructura y funcionamiento de manera básica. No habíamos visto cómo agregar de cierta manera algunos comandos, cómo rellenar de forma automática, cómo dividir ciertos tipos de datos que vamos a tener, algún momento de transponer y también generar listas desplegables, ¿no? También habíamos visto de esta manera relacionado al tipo de datos que existen, ¿no? Los numéricos, los de fecha, los de texto, y en base a eso habíamos visto la creación de una tabla. La tabla no era una colección de información en el cual debe estar ordenada por un tipo de dato en el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Incluso, en esta pequeña parte inicial del manejo de Excel de manera básica, incluso desde cero, hemos visto este entorno. Bien, es un entorno muy familiar a todas las herramientas que utilizamos en ofimática. En este sentido, básicamente, acá ya habíamos hecho una obtención de información, un reporte particular para poder trabajar. En este caso, hemos visto acá de esta manera los filtros simples, los filtros según una categoría o personalización. También hemos visto los filtros avanzados. Bien, también de esa manera se ha creado un video en el cual ustedes, se ha enviado también al grupo el enlace para que ustedes puedan revisar, ver y de cierta manera trabajar en sus equipos, en sus hogares o en un lugar que tengan esta herramienta, ¿no? Primeramente podrían ver el video, luego ya realizar pruebas respectivas. Bien, ahora nosotros vamos a ir a otro tema en relación a Excel que se llama, en este caso, funciones y fórmulas. Bien, entonces vamos a ir a este apartado. Ahora vamos a ver algo intermedio para el uso, ¿no? En este caso vamos a conocer o vamos a ver lo que viene a ser la introducción a las fórmulas, ¿no? Vamos a poder ver en pocos pasos y empezar a crear fórmulas y funciones para poder procesar la información, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a tener un concepto básico.
nosotros podemos observar que con las funciones y fórmulas vamos a poder realizar operaciones matemáticas, ¿no? Vamos a poder sumar, multiplicar, dividir sin tener que utilizar en primer lugar funciones integradas, ¿no? Para esto solo tenemos que utilizar los operadores básicos para hacer estos cálculos, ¿no? Todas las fórmulas habíamos indicado que van a empezar con el signo igual dentro de una celda. Bien, entonces acá podemos ver que tenemos una tabla donde esta tabla inicialmente nos indica que hay una operación, en este caso suma, resta, multiplicación, división y potencia. Por otra parte, la fórmula que vamos a poder aplicar y la respuesta que vamos a obtener, ¿no? Nuevamente tenemos este instructivo en la parte izquierda para podernos guiar de cierta manera, ¿no? Ahí vamos con las instrucciones. En primer lugar dice, ¿no? Para sumar seleccione la celda F3. Yo me voy a la fila F y digo la columna F y la fila 3, ¿no? F3, me posiciona acá, dice, ¿no? Ahora indica escriba, bueno, en este caso me dice el signo igual para poder realizar una fórmula o una operación matemática, ¿no? Y me dice escriba C3 y más C4. En este caso, ¿qué podemos ver? ¿Qué es C3 y C4? ¿No? Me dice acá en otra pequeña tablita, me dice los números para sumar. En este caso C3 tiene el valor de 5 y C7 tiene el valor de, bueno, C4, perdón, tiene el valor de C7. Entonces, cuando yo utilice una fórmula, básicamente, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a hacer operaciones, puede ser estas como los operadores matemáticos, realizar cálculos numéricos. En este caso, yo voy a realizar en esta celda una operación de suma. Todas las operaciones suma, bueno, empiezan por igual y dice C3. Yo digo C3, pueden ver que se autoselecciona la casilla donde yo estoy haciendo la referencia, más C4, ¿no? También se selecciona. Entonces yo veo la fórmula, dice, esto va a ser igual la celda C3 más la celda C4. Si yo me voy a la referencia que me indica con los colores, estoy indicando que me sume estas dos casillas, ¿no? Incluso lo puedo ver acá, de cierta manera, que se selecciona con un color azul. Acá también C3 con color azul y la C4 también con color rojo, y acá también en la fórmula color rojo. Entonces, si yo aplico esta fórmula, le doy enter, puedo ver que el resultado de la suma de estos dos me da 12, ¿no? También lo puedo observar en la barra de, en este caso, en la barra de fórmulas, ¿no? Lo puedo ver acá, la barra de fórmulas, ¿no? El resultado de la suma de estos da 12. ¿Cómo lo he conseguido? Aplicando esta fórmula. Bien, sigamos la instrucción. Acá tenemos, dice, para restar, seleccione la celda F4. Bien, este era F3, ahora me voy a F4. Indica, escriba, bueno, una fórmula igual C3 menos, en este caso, C4. Ahora, con los operadores matemáticos, en el primer lugar era la suma, ahora la resta. Entonces me dice C3, que
está pintado con azul, que viene a ser 5, menos C4, en este caso, que viene a ser su valor 7. 5 menos 7, yo voy a tener un valor de menos 2. Ahora nos vamos a la tercera instrucción. Dice, para multiplicar, seleccione la celda F5. Estoy en la celda F5. Escriba C3 por C4. C3 por C4. ¿No? Nuevamente selecciona las celdas que hago referencia para utilizar su contenido. En este caso, 7 por 5, 5 por 7, 35. Ahora, la división. Me dice 4. Para dividir, selecciona la celda F6, que vendría a ser esta, igual C3 dividido entre C4. No tengo esa solución, 0,71. Y por último me dice, para elevar un valor a una potencia mediante el operador exponencial, me dice el sombrerito, por ejemplo, C3 elevado a la C4. Si yo me voy acá, dice que yo puedo realizar esto. No, dice que escribo igual C3, el sombrerito significa elevado o potencia a la C4. No, aplico la potencia y puedo ver que 5 elevado a la 7 es 78.125. ¿No? Bien, apreciando toda esta parte, nosotros inicialmente podemos hacer unas operaciones matemáticas utilizando en primer lugar los operadores matemáticos. Bien, entonces podemos utilizar estas fórmulas dependiendo al uso que nosotros lo vamos a dar. No nos olvidemos que tenemos que hoy en día hacer referencia a datos, ¿no? Habíamos dicho que podemos trabajar con datos únicos como este, ¿no? Con una sola celda y con otra sola celda, ¿no? Pero también podemos trabajar con un rango, habíamos indicado lo anterior, ¿no? Con todo este rango. Bien, entonces eso nos va a servir mucho para que dentro de las siguientes acciones y herramientas que vamos a utilizar, nos va a permitir, bueno, hacer una asimilación del conocimiento efectivamente. ¿No? Otra cosa importante, ¿no? Nosotros cuando escribimos una fórmula, ¿qué es lo que estamos haciendo? Habíamos dicho, nos estamos haciendo referencia a una celda, en este caso era C3 y C4. ¿No? Entonces, cuando decimos referencia a esa celda, estamos obteniendo de cierta manera el valor de esas celdas. Por ejemplo, esto era 5 y este 7, ¿no? Las operaciones se han ido basando, ¿no? La suma, la resta, multiplicación y división. Ahora puede ser que yo cambie. Voy a decir 2 elevado a la 6. Ya tengo otros valores, ¿no? La fórmula no ha cambiado, solo he hecho referencia a la celda y esta celda emite, bueno, tiene por dentro un valor y ese valor es el que se trabaja. En este caso C3 más C4, entonces ¿cómo sería? 2 más 6 es 8. 2 menos 6 es menos 4. Multiplicación 6 por 2, bueno, 2 por 6, 12. La división 0,33 infinito y la potencia, ¿no? 2 a la 6, 64. Bien, entonces acá podemos observar que podemos trabajar con unas fórmulas que nosotros necesitamos o podemos crear. Todo en base
de esta creación a partir de la posición de una celda y el uso del signo igual para su trabajo. Bien, entonces de esta manera ya hemos visto de manera simple cómo trabajar con Excel en esta parte. Bien, ahora vamos a irnos a las funciones, ¿no? Bueno, ¿qué hacen las funciones? Las funciones permiten hacer varias tareas como realizar operaciones matemáticas, buscar valores o incluso calcular fechas y horas. Podemos formar varias sumas con valores de la función suma, por ejemplo, ¿no? Una función básica. Si yo me voy a la barra de fórmulas, puedo ver qué me dice, o en este caso las funciones, me puede indicar acá, no he hecho clic acá la barra de fórmulas o de fórmulas, me dice insertar una función. Aquí tengo varias funciones. En este caso, si yo puedo observar, tengo la desviación estándar, el promedio, la suma, el sí, hipervínculo, contar, máximo, seno, sumar sí y pago. ¿No? Entonces, en este caso, dice, vamos a utilizar la función suma. Bien, nosotros tenemos la función suma. En este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Dice, en la columna de la cantidad de frutas, celda D7, en este caso digo D7, acá indica escriba suma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo tal vez una fórmula más o menos conocida como esta, ya el hecho de escribir el nombre de la fórmula o de la función ya me da un parámetro, ¿no? Dice igual suma, dice suma todos los números en un rango de celdas. En este caso, ¿cuál será mi rango de celdas a sumar? Lo puedo observar en esta parte, dice escriba igual suma de 3 y de 6, en paréntesis, de 3, dos puntos, de 6. Entonces yo estoy escogiendo un rango, ¿no? Donde el rango seleccionado que yo le voy a dar va a realizar la suma. Bien, en este caso podemos ver que todo esto se ha seleccionado y a fin de cuentas nosotros presionamos Enter y vamos a tener el resultado. Bien. Bueno, como nos indicaba el ejercicio, dice vas a tener un resultado de suma de 170. Siguiente, dice ahora vamos a probar autosuma. Seleccione la celda amarilla en la columna de carne, celda G7. G y 7. Entonces es acá. Indica, seleccione la celda amarilla, ya está seleccionada. Vaya a la barra de fórmulas. Después autosuma y luego seleccione suma, ¿no? Vaya a fórmulas, autosuma y seleccione suma. A ver, yo me posiciono acá, selecciono, digo barra de fórmulas y me voy a la autosuma, ¿no? Tengo una pestañita y me dice aplique suma. Automáticamente toma como referencia la posición donde se encuentra y dependiendo si hay datos izquierda, derecha, arriba, abajo, esta función va a sumar todos los datos alrededor. En este caso me he seleccionado todos los importes de carnicería, ¿no? Pollo, ternera, cerdo y pescado. Entonces yo le doy Enter, ¿no? Incluso yo no he tenido que escribir, ¿no? De cierta manera todo el comando, ¿no? En este caso la suma, ¿cuánto es? 140.
Bien, aquí tenemos otras dos, ¿no? Dice, este es un método de abreviado de teclado. Más último, seleccione la celda de 15. Esta es la celda de 15. Introduzca, bueno, dice, seleccione la celda de 15. Aquí estamos. ¿No? Después presione Alt igual y luego automáticamente en este caso se escribe la fórmula y me selecciona los datos que están alrededor, los más cercanos, y luego dice Enter. Bien, por último dice, este modelo es teclado, el método abreviado de teclado, muy útil, ¿no? Ya una vez que nosotros agarremos la expertise, ya vamos a poder manejar esta herramienta con fácil manera. Dice un crédito adicional. Puede que la función contar con cualquiera de los métodos que ya probó. La función contar cuenta con la cantidad de celdas de un rango que contiene números. Pruebe la función contar con cualquiera de los métodos que ya probó. En este caso le dice pruebe la función contar. Mi teclado me está fallando, a ver. Contar en un rango y de esta manera cerrarlo. Y en este caso, era solamente contar, no era contar blanco, ¿no? Cuando digo contar, me va a contar los elementos seleccionados. ¿Cuántos elementos seleccionados hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo digo, ¿cuántas veces se ha registrado una persona? Quiero ver el archivo, entonces ahí examino que este archivo se ha corrompido desde adentro, ¿no? Entonces, ahora, básicamente, ya tenemos esto, ¿no? La suma de los 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Contar realiza esta operación. Bien, vamos a otra función. En este caso se llama promedio. Bueno, use la función promedio para obtener el promedio de números en un intervalo de celdas. ¿Qué dice? Yo voy a poder sacar el promedio de números en un intervalo. ¿Qué será el promedio de números? ¿Alguien me puede decir? Nada. Bien, ¿no? Entonces el promedio es la suma de ciertos números dividido entre la cantidad de números sumados, ¿no? Nuevamente aquí tenemos acá un pequeño ejemplo. Dice, seleccione las celdas de D7, en este caso D y 7 acá, e indica, y después utilice autosuma para la agregación de función promedio. Me dice, yo me voy a fórmulas, andate a la autosuma y me dice, utiliza el promedio. Nuevamente, automáticamente lo que hace es crear la fórmula, nos da el rango más próximo en la cual estamos trabajando y apretamos Enter, ¿no? De esta manera el promedio lo obtenemos de esta manera, ¿no? La suma de 50 más 20 más 60 más 40. Todo dividido entre ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y obtengo este número.
Bien, también acá dice, podemos ver que también tenemos otra instrucción, el que dice, selecciona cualquier intervalo de números y después mire la barra de estado para obtener un promedio instantáneo. ¿No? Por ejemplo, me dice, ¿cómo puedes conseguir el promedio? Dice, seleccione los números y mire la barra de estado. ¿No? En este caso ya he seleccionado estos. Ahora me dice, posiciónate en la barra de estados. Nosotros, ¿dónde encontramos la barra de estados? En la parte inferior derecha. Acá puedo ver, ¿no? ¿No? Me dice el promedio. Algunos datos de manera rápida. Lo que has seleccionado tiene un promedio de 35. Has contado 4 datos y la suma es de 100. Entonces yo cuando selecciono ciertos espacios de trabajo ya me dicen de dónde más o menos estás o cuál es el rango que tienes que manejar. Bien. Acá por otro lado dice en la celda de 15, acá estoy, dice puede ir autosuma o escribir para introducir otra función promedio, ¿no? Entonces yo puedo también utilizar el promedio, ¿no? En este caso yo digo función promedio. Ustedes pueden observar, una vez que yo escoja una función, ¿qué es lo que va a pasar? Ya me va a decir qué es lo que me pide, ¿no? Un número o varios números. En este caso, yo voy a seleccionar todos estos y voy a poner igual, ¿no? En este caso, si quiero sumar, nuevamente habíamos dicho el promedio. Bien, ahora me dice un crédito adicional. Puede usar la mediana o modo para, por aquí, ¿no? Mediana le proporciona el valor central de un conjunto de datos, mientras que moda le proporciona el que produce con más frecuencia. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de la cantidad que veces se repite un número, ¿no? La mediana nos indica que es el valor central dentro de un rango. A ver, vamos a hacer la prueba acá. Me dice mediana o moda. En este caso, yo digo igual, digo mediana. No quiero la mediana, en este caso, de todos estos números. Yo digo enter, me dice la mediana es 50, ¿no? El valor central. Si yo esto ordeno de manera ascendente, puedo ver que el número menor con el número mayor, la mitad o el valor central va a ser 50. Ahora me dice pruebe también con la moda. Me dice moda le proporciona el dato que se produce con más frecuencia. En este caso yo voy a decir igual, voy a decir moda en este caso y voy a seleccionar los datos. En este caso nuevamente se repite 50. ¿Por qué? Dice con más frecuencia. En esta lista, ¿quién está repitiendo más? 2 veces tenemos a 50. A ver si yo lo pongo acá 40. Bueno, en este caso en vez de 50, 40. El valor de abajo, que donde hemos puesto la fórmula, va a cambiar, ¿no? Y ahora el dato más popular es el 40. Bien, entonces de aquí hemos visto que hemos ido trabajando de manera básica. Ya estamos conociendo de cierta manera algunas fórmulas y funciones que me van a permitir trabajar de manera normal con esta herramienta. Ahora nos vamos a la función de mínimo y máximo. Bien, acá nos da una pequeña pauta. Dice, use la función min para obtener el número más pequeño de un rango de celdas. Use la función max para obtener el número más grande
de un rango de celdas. Bien, vamos a hacer prueba todo esto. Dice 1, seleccione la celda D7, me voy a la celda D, la columna D, la fila 7. Bien, acá me dice use el asistente de autosuma para agregar la función min. Yo me voy acá, fórmulas, me voy acá, autosuma, en este caso me dice utilizar, bueno, obtener el valor mínimo, ¿no? Yo escojo la función mínimo y automáticamente se escribe la función y de esta manera también muestra todos los datos que voy a poder en este caso encontrar el menor. Yo a simple vista, ¿qué es lo que voy a ver? De los números que he seleccionado, el número esperado que me tendría que devolver es el número 20. ¿No? Porque este era el número menor. Ahora me voy a la otra tabla. Me dice ahora selecciona la celda G7 y usé la función max. G, me voy a la fila 7. Entonces la intersección es esta. Me dice escriba max, la función max, y me dice ahí, ¿no? Incluso ni bien escriba, me dice acá, su leyenda. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Digo max, le doy el rango. Mi primera posición, digo G3, 2 puntos, G6. Cierro la fórmula y digo enter. En este caso, ¿qué dato me debería devolver? El 50. Digo enter. ¿No? Ya tengo el dato de 50. En este caso es el máximo, ¿no? Este era mínimo 20 y este era máximo 50. Acá tengo otro, ¿no? Dice max o min. En este caso yo voy a decir, quiero tener nuevamente el min. Puedo decir min, puedo seleccionar el rango, puedo ponerlo y puedo cerrar, ¿no? De esta manera utilizo. Ahora me da una información útil, me dice, puede utilizar min o max con varios intervalos o valores para mostrar el mayor o el menor valor. Como min, me dice ya, puede seleccionar un rango, 2 puntos, otro rango. O un umbral como 10, en cuyo caso la fórmula no devolverá un menor que 10. Bueno, en este caso, ¿no? En este rango, si nosotros utilizamos bien, acá me dice, yo puedo utilizar varias selecciones. Me dice, por ejemplo, min, yo digo, puedo seleccionar un número. Yo quiero el mínimo de este rango. Punto y coma, voy a seleccionar este otro. Punto y coma, incluso puedo ver el mínimo valor de todos. Esto igual, punto y coma, esto igual. Ahora sí, ¿no? Voy a obtener el mínimo de mis 4 tablitas. En este caso, ¿cuál será el mínimo? Según la vista, el número que debería devolvernos es el 10. ¿No? Y efectivamente el número entre todos estos datos es el número 10. Bien, también yo puedo utilizar, me dice, puedes utilizar el máximo. Si yo digo max, igual me debería devolver el número mayor, ¿no? En este caso el número mayor está dado por la siguiente, ¿no? Este era el mayor. ¿Cuál era el menor? Este era el menor, ¿no? Con la anterior fórmula donde habíamos dicho que queremos el mínimo. Bien, también podemos ver que tenemos la función, en este caso, de fecha.
Excel puede proporcionar la fecha actual según la configuración de su equipo. También puede agregar y restar fechas. Bueno, dice consulte la función hoy, que proporcionará la fecha de hoy. Estas son funciones dinámicas o volátiles, por lo que al abrir el archivo mañana tendrá la fecha de mañana, ¿no? En su momento que yo lo ejecute, va a poder mostrarme la fecha actual, ¿no? Dice, escriba acá fechas. No, escriba su siguiente cumpleaños en formato día, mes, año en la celda de 7. Me fijo a la celda D y a la columna 7, me dice. Su cumpleaños, entonces póngale en este formato. Días, mes, años. A ver, yo voy a plantear diferentes fechas. ¿No? O cuándo va a ser mi siguiente cumpleaños, me dice, ¿no? Digamos que va a ser el 2026, perdón. 2026, el 23 del 2016. ¿No? Me dice días que faltan para llegar a sus cumpleaños. En este caso, ¿cuántos días faltan? ¿No? Aquí yo lo voy a poner hoy, para que me muestre la fecha. Hoy, ¿qué día es? 30 de septiembre del 2025. Su cumpleaños, ¿cuándo es? El 23 de febrero del año siguiente. Si yo puedo ver acá, me hace una resta donde me dice, te faltan 146 días para que sea tu cumpleaños. Entonces, ahí vamos a poder observar, ¿no? Bien, supongamos que se desea saber la fecha de vencimiento de una factura o cuánto tiene que devolver un libro a la biblioteca. Puede agregar días a la fecha para obtener la información en la celda, en este caso de 10, ¿no? Nos posicionamos en la celda de 10. Dice, escriba un número de días aleatorio en la en la celda de 11. Bueno, hemos agregado de 10 más de 12, o de 6 más de 10 para calcular la fecha de vencimiento a partir de la fecha actual. Por ejemplo, acá yo en de 10 voy a dar un número aleatorio, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántos días de gracia? Por ejemplo, si llega mi cumpleaños, yo voy a dar los días de gracia. En este caso, digo, voy a tener 5 días. Perdón, 5 días de gracia o de vacación, como se dice. ¿Y cuándo tendría que volver? Tendría que volver el 5 de octubre del año siguiente, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, tenemos esta fecha. Ahora, ¿cómo unir textos de celdas diferentes? En muchas ocasiones utilizando Excel, en las que vamos a necesitar combinar texto de celdas diferentes. Un ejemplo muy común es que puede tener nombres, apellidos y se desea combinar como nombre, apellido o apellidos o nombres completos. Afortunadamente, Excel nos permite realizar con el signo comercial del ampersand. Ya en este caso, nosotros podemos utilizar o escribir esta función con mayúscula más el número 6 o directamente el uso del teclado. Podemos ver acá una tabla donde tenemos diferentes columnas. En una columna tenemos el nombre, en otro los apellidos, en otro tenemos apellido, coma, nombre, y el otro nombre completo. Entonces nosotros tenemos que realizar de cierta manera esta unión de estos dos textos, uno que es el nombre y el otro que es el apellido. Bien, dice en la celda E3, dice escriba, bueno, lo voy a borrar esto, dice escriba igual, para hacer una fórmula, de 3
ampersand, me dice C3. ¿No? Entonces, en primer lugar, ¿quién está? D3, unido el C3. ¿No? Hemos unido acá con este operador que viene a ser el ampersand las dos celdas y hemos convertido en 1. No, sin embargo, dice, nos sale acá unido. No parece correcto. Es necesario agregar una coma y un espacio. Para ello utilizaremos las comillas para crear una nueva cadena de texto. Esta vez escriba, nos dice de esta manera, ¿no? Yo voy a escribir D3, en este caso ampersand, comilla, espacio, comilla, coma, espacio, comilla y nuevamente el ampersand, ¿no? Entonces yo dentro de unas comillas yo puedo agregar texto. En este caso, ¿qué estoy agregando? Primero D3, que es la celda del apellido, luego le estoy agregando un texto. En este texto le estoy agregando una coma y un espacio, luego con nuevamente ampersand estoy agregando la celda del nombre, en este caso Mariano. Voy a escribir y efectivamente esto que me dice, acá lo voy a poder ver en los cuadros de nombre, poneme los D3, luego poneme los coma, espacio y luego C3. En este caso poneme los primero Rodríguez acá, coma, luego acá Mariano, ¿no? Entonces de esta manera puedo observar que se ha ido uniendo ya de una forma más completa. Bien, para poder crear el nombre completo se deberá unir el nombre y los apellidos para usar, bueno, un espacio sin la coma, ¿no? Entonces yo puedo aplicar lo mismo acá. Digo igual el nombre ampersand para poder unir. ¿Con qué voy a unir? Entre comillas un espacio. ¿Con qué lo voy a unir? Con el apellido, ¿no? Acá nosotros hemos agregado el nombre como apellido y en el otro directamente nombre y el apellido de manera completa. Ahora yo fácilmente puedo arrastrar esta parte, ¿no? Y va autocomplementando a las demás celdas, ¿no? En este caso pueden observar todo era apellido como el nombre. Acá el nombre completo, ¿no? El nombre y su apellido. Entonces de esa manera nosotros podemos realizar la unión de textos diferentes. Bien, en este caso nosotros vamos a utilizar esta instrucción o función si. Ustedes pueden observar que esta función si es como una pregunta. Si la pregunta es real, yo voy a hacer una acción. Si la pregunta es falsa, ¿qué voy a hacer yo? Otra acción. Bien, acá nosotros tenemos una pequeña tablita donde vamos a aplicar esta instrucción. Dice en la celda D9, ¿dónde está la celda D9? Dice, escriba. En este caso dice igual si, me voy acá, igual si, abro paréntesis, me dice C9 es igual, no se olviden, C9 es la celda que está al lado, dice es igual, en este caso manzana, ¿no? Manzana, entre comillas, me dice ponle verdadero, punto y coma, ponle falso, ¿no? Y cierras paréntesis.
Dice la respuesta correcta es verdadero, porque decimos, estamos preguntando, ¿no? En la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? No se olviden que este es una pregunta acá. Me dice igual si, acá viene la pregunta, C9, en este caso, ¿quién es C9? Este que está acá. Si esta celda C9 es igual a que aquí no dice manzana, dice manzana, ¿no? Entonces me dice, si la celda 9 está escrito esto, por verdad ponémelos verdadero, y si es falso, ponémelos falso. En este caso, ¿qué ha dicho? C9 es manzaba, no, entonces ponémelos falso. Ahora yo voy a ver lo siguiente, voy a corregir. Digo manzana y digo enter. Ahora sí es correcto, ¿no? Esta celda tiene un contenido con el texto manzana y me pone verdadero. ¿No? Me dice copie de la celda de 9 hasta de 10, y aquí debería resultar que va a ser falso, ¿no? Porque estamos preguntando la celda de lado si es manzana. En este caso primero es verdadero y en este caso segundo es falso. Bien, continuamos. Dice, pruebe otro ejemplo consultando la fórmula en la celda de 12. Y me voy a la fila 12. Me dice, preparemos. Dice, igual si, abro paréntesis, digo, C12 es menor a 100. En este caso me dice menor que 100. Punto y coma. Mayor que 100. Bien, en este caso él está preguntando por el valor de lado, no se olviden. De igual manera, la función si, habíamos dicho que empieza, ¿no? Igual si es una pregunta. Si vemos acá en este apartado la pregunta, dice, si C12 es menor a 100. ¿Quién es C12? Si C12 es menor a 100. En este caso, si es verdad, si es verdad va a ser acá. Este va a ser verdad, ¿no? Punto y coma, si va a ser falso. Entonces, yo, por cualquiera de estas opciones, yo puedo hacer un valor. En este caso, yo estoy mostrando si es verdad, entre comillas, menor que 100. Si es falso, mayor que 100. A ver, yo voy a cambiar este dato. Voy a ponerle 200. Entonces, acá me debería decir, este dato que está en la celda C12 no es, bueno, es mayor que 100. Bien, entonces de esa manera nosotros vamos a poder observar y ver las funciones para poder trabajar, ¿no? Hemos conocido algunas funciones, entre las cuales una de las más importantes y más utilizadas es la función si. No se olviden, a ver acá, yo voy a escribir, digo si, ¿no? Voy a escoger, ¿no? Me dice acá, perdón, se me borra, pero si yo estoy acá, me dice la función si, dice tu prueba lógica. Cuando utilizamos operadores lógicos, ¿eso qué quiere decir? Yo voy a hacer preguntas como es igual, es mayor, es menor igual, es diferente, entre otros. Donde yo básicamente, al realizar una pregunta o una prueba lógica, voy a tener una solución. En este caso, si es pregunta,
siempre va a ser verdadero o falso. Si la prueba lógica es verdadera, dice aquí valor por verdadero, puedo hacer una operación, ¿no? En el primer caso hemos puesto verdadero o si era verdadero, y en la opción falso si la opción era falsa. O como en el segundo ejemplo, si la función era verdadera, yo hemos dicho que ponga mayor o menor que 100. Si era falso, decir era mayor que 100. Entonces no se olviden, cada función va a tener una instrucción, una sintaxis de cómo manejar, ¿no? Sí, prueba lógica, valor por verdadero, valor por falso. Bien, entonces de esta manera hemos visto de manera rápida el uso de estas funciones. Bien, nosotros para poder practicar todas esas funciones que hemos ido detallando, vamos a hacer unos cuantos ejemplos, ¿no? Esto se los he pasado también al grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes con las instrucciones que están acá al lado puedan realizar la práctica, ¿no? Bien, ahora continuando vamos a poder observar que vamos a hacer una práctica en clase. Bueno, me van a seguir, bueno, en este caso yo lo voy a abrir para poder trabajar, ¿no? Vamos a hacer la prueba de las fórmulas. Bien, nosotros podemos observar que en un entorno real vamos a tener información. En este caso nos dice conocimiento para todos, las funciones básicas que estamos aplicando. Podemos ver acá una tabla donde básicamente tengo yo un listado de nombres, apellidos, matrículas, acá la nota de calificación de la herramienta Excel, la nota de calificación de Access y en este caso el promedio y la nota final. Bien, acá nosotros tenemos que realizar algún cálculo mínimamente para que yo pueda trabajar normalmente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como tarea? En primer lugar, vamos a llenar este detalle de calificaciones. Tenemos un dato principal que dice la nota de la aprobación de la nota es mayor o igual a 16. Acá, por ejemplo, yo tengo acá esta función, bueno, acá tengo que calcular el promedio y la nota final. Bien, en este caso, para yo poder obtener el promedio de 2 sin hurtado, ¿qué es lo que tengo que realizar? En la celda donde dice promedio, tengo que calcular el promedio. Ya habíamos visto la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Era igual y escribir promedio, ¿no? Promedio. Abro puntos, ¿no? Me dice igual, no se olviden, dice igual, promedio, dice. Escribe el número 1, 2 puntos, el número 2 y así sucesivamente, ¿no? Podemos ver o podemos enviar este rango. Yo voy a decir, quiero el promedio, voy a seleccionar estos 3 datos, ¿no? Desde D6 hasta F6, ¿no? D6, F6. Quiero el promedio de esos 3. Entonces yo digo enter, voy a ver cuánto de promedio tiene. Me dice tiene un promedio de 10. ¿No? Nuevamente acá he utilizado la función promedio para calcular el promedio de estos 3 datos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este promedio? Ha sumado el primer dato, la nota de Excel, luego la Word y luego la de Access y saca el promedio. Bien, para poder yo calcular los promedios de los otros, vamos a
tener que utilizar la autocomplementación. No se olviden, yo en la primera casilla tengo la fórmula que me corresponde a esa fila. Ahora, para cuando yo utilice la autocomplementación, en otros casos, ¿qué es lo que va a pasar? Agarro acá y me posiciono en la parte inferior izquierda y se van a dar de cuenta, me estoy deslizando hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? Estoy cambiando de fila. En este caso estoy incrementando, estoy en C7, si voy abajo después estoy en la fila 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué es lo que está cambiando? La fila, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya arrastrando, la fórmula también cambia la fila, ¿no? Esta era nuestra fórmula original. D6, F6. Como he arrastrado hacia abajo y he incrementado la fila, va a cambiar la fila. En este caso va a ser D7, F7. Si estoy arrastrando más, D8, F8. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que era la fila 20. ¿No? Si arrastro mediante la fila, ¿qué es lo que cambia? El número de la fila. Si arrastro a la derecha, ya no estoy trabajando en filas, estoy trabajando con columnas. ¿Qué cambiará? Si era G, se va a volver luego H, luego I, luego J, luego K, luego L. Ahora en fila, si arrastro hacia abajo, va a ser fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando hagamos el autorrellenado, tenemos que tener esto muy en cuenta. Bien, ahora, ¿cómo calculo la nota final? La nota final es la nota que tiene en Excel, la nota que tiene en Word, la nota que tiene en Access. Entonces yo puedo utilizar una fórmula. En este caso puedo utilizar una fórmula que me sume estas tres celdas. Bueno, yo voy a decir igual, toda fórmula o función empieza por esto. Quiero sumar Excel, en este caso es D6. Quiero sumar D6, se marca. Quiero sumar más el Word, que viene a ser E6, igual se va a marcar. Y luego voy a sumar, en este caso, F6, las tres notas. No digo D6, E6, F6. Me va a sumar la nota final. Me dice este estudiante, Dustin Hurtado, ¿qué es lo que ha conseguido? Una nota final de 30 puntos. Bien, nuevamente, nuestra fórmula está en esta fila. Yo quiero que esta fórmula se replique con las demás filas de los otros estudiantes. Para eso voy a arrastrar. Era E6, ahora va a ser E7, E8, E9, hasta llegar hasta DEF 20. ¿No? Si yo me acerco acá, estos datos se han ido cambiando según a dónde me estoy deslizando. No se olviden, eso es muy importante. Bien, ya hemos cumplido con esta pequeña tarea que básicamente me permite de cierta forma rellenar los datos. ¿No? Me permite utilizar las formas básicas. Ahora me dice en la parte derecha, yo tengo un detalle de todas las calificaciones. Yo podría decir que tendría un reporte. Bien, el uso de esto, de este reporte, yo lo voy a realizar mediante el uso de funciones y fórmulas. Bien, en este caso yo tengo los siguientes, ¿no? Dice detalle de calificaciones. En este caso me dice ver la nota más alta, la nota más baja, la nota más repetida, el promedio del curso, el total de alumnos, el número de aprobados, el número de reprobados, el promedio de aprobados, el promedio de reprobados, las matrículas aprobadas y las matrículas reprobadas.
Bien, en este sentido vamos a tener que utilizar las fórmulas y funciones que hace unos instantes hemos ido practicando y utilizando. Ahora, si me voy en esta posición, me dice la nota más alta. ¿Qué fórmula debería yo utilizar para conseguir la nota más alta? En este caso yo voy a utilizar, aquí tengo un chanchullo para que ustedes practiquen, la fórmula o la función max, ¿no? Que me obtiene el máximo. Entonces, ¿qué decía, no? Yo digo igual, voy a decir max, y me dice qué número o rango de números, de dónde quiere sacar el máximo. En este caso, la nota más alta. ¿En dónde tengo mi nota más alta? En la nota final. Yo me digo, de todos estos, desde, en este caso rango, desde H6 hasta H20, en este caso acá, H6 a H20, quiero la nota más alta. Yo pongo acá, cierro paréntesis y me dice, la nota más alta es 30. Bueno, como son pocos datos, yo verifico y efectivamente la nota más alta es 30. Yo me voy al otro, digo igual, en este caso voy a decir el mínimo, ¿no? Porque me dice la nota más baja. Yo digo mínimo y digo desde qué rango. Me voy a toda mi tabla, en este caso H6 hasta H20. Entre todo este rango, obteneme el valor mínimo. Entonces yo digo acá mínimo y me muestra, ¿no? 4. Si voy acá revisando, mínimo es 4. Aquí el máximo era en estos dos, 30. Ven acá la nota más repetida. Entonces nosotros sabemos que moda nos da la frecuencia, ¿no? Entonces me dice qué número se repite varias veces. A ver, veamos. Yo voy a poner moda y voy a decir la moda de todo este rango igual de números. Me dice el que se repite más veces es 30. Si veo aquí, 30 se repite dos veces, 16 no se repite, 21 no se repite, 15 ni uno se repite. Entonces el que tiene más frecuencia es el 30. Entonces la moda, bueno, la nota más repetida en este caso es 30. Ahora el promedio de curso. ¿Cómo saco el promedio? Nuevamente el promedio es con la nota final. Y voy a decir, ¿no? Igual promedio. Voy a seleccionar de todos estos números, quiero saber el promedio con cuánto han más o menos de manera intermedia han aprobado, o bueno, o la nota está, ¿no? El promedio de curso es 16, ¿no? Es la suma de todas las calificaciones finales dividido en la cantidad de elementos que hemos ido sumando. En este caso, los elementos de participantes que hemos tenido, ¿no? El promedio del curso es 16. Total de alumnos. Bien, nosotros no sabemos, ¿no? Acá no tenemos una pestaña donde diga esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sí son 15, ¿no? Pero nosotros, si fuera un listado más grande, incluso puede ser más de 100, contar uno a uno se nos va a complicar un poco. Para eso vamos a utilizar la función contara, ¿no? Contara y selecciono el rango, ¿no? Y me va a decir cuántos elementos yo tengo. En este caso, efectivamente tenemos 15, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ahora me dice el número de reprobados, digo de aprobados. Entonces, yo para poder utilizar o para poder obtener el número de aprobados, tengo que ver lo siguiente.
En primer lugar, ¿quiénes aprueban? Acá teníamos un enunciado, ¿no? Nos decía, aprobado, la nota final tiene que ser mayor a 16. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Tengo que primero pregunto y cuento. ¿Quiénes son mayor o igual a 16 son los que ha aprobado? Para eso yo también tengo acá una función que me dice contar si. Voy a decir contar si, por ejemplo, me dice, acá al ladito me dice, ¿no? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. La condición es la pregunta. Yo digo acá, rango. Digo, me dice contar. Ahora escoge el rango y le voy a dar el rango. No se olviden, cada vez que apliquemos una fórmula y escribamos una función, nos va a decir los parámetros que se necesita para que actúen de esa manera. No rango, me dice criterio y voy a decir que tiene que ser mayor a o igual a 16. ¿No? Entonces digo contar si suma. En este caso me dice la cantidad de aquellas personas que tienen mayor a 16 es 8. Bien, ahora ¿cómo será el número de reprobados? De la misma manera voy a decir contar si el rango, pero en esta ocasión digo punto y coma, tiene que ser menor a 16. Le doy la condición y digo enter. 7, ¿no? 8 más 7, ¿cuánto es? 15, que es el total de alumnos. Entonces 8 han aprobado y 7 han reprobado. Ahora me dice el promedio de aprobados, por lo cual yo tengo también la función, en este caso promedio sí. Digo igual promedio sí. ¿No? Tenemos el promedio normal y en este caso cuando una función tiene sí es que tiene un criterio adicional para poder sacar el promedio, ¿no? Dice, me dice en este caso era promedio de aprobados. Promedio sí, promedio de aprobados. Voy acá, promedio sí, me dice el rango, en este caso, rango, el criterio, yo voy a decir, tiene que ser mayor o igual a 16, en este caso, 16, punto y coma, el rango del promedio, que viene a ser el mismo, ¿no? Y bueno, tenemos un promedio de aprobados, de aquellos que únicamente han aprobado, tienen un promedio de 21. Ahora promedio de reprobados, igual digo promedio sí, el rango, punto y coma, no nos olvidemos, tenemos que seguir acá las instrucciones y los parámetros. Digo menor a 16, punto y coma, el rango promedio, también este rango promedio. Y bueno, tenemos un promedio de reprobados, se han aplazado o no han podido aprobar con 10,3. Matrícula de aprobados. En este caso queremos contar cuánto dinero se ha obtenido de los que han aprobado solamente, ¿no? Para eso también acá tenemos una funcioncita que dice sumar sí. Sumar sí con condición, dice el rango, quiero en este rango para ver, en este caso, los aprobados solamente, ¿no? Sumar
sí, yo escojo acá. Mi rango, quiero saber de estos, ¿quién han aprobado? Mi criterio, digo mayor o igual a 16, punto y coma. Ahora me dice, de este rango, quienes han aprobado, súmame sus matrículas. Y digo enter, ¿no? En total de los aprobados se ha obtenido un total de 630.000, ¿no? Ahora de los reprobados, de la misma manera, sumar sí. En este caso, este rango, pero quiero ver quiénes han reprobado, ¿no? En este caso, los menores a 16, punto y coma. Y de esta manera, súmame sus matrículas, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo yo una suma de los aprobados y reprobados, un total de 1.200.000. Veamos que este rango debería ser igual, ¿no? Acá sí tengo la suma de 1.200.000. En este caso, ha hecho la fórmula correctamente. Por una parte, solamente ha sumado los que han aprobado, por otro, los que han reprobado. Bien, entonces de esta manera hemos podido aplicar las funciones y fórmulas que hemos ido aplicando en primer lugar con los datos que hemos ido ejercitando. Bien, acá tenemos, bueno, en esta parte, de cierta manera, bueno, este cuadro resumen donde vamos a detallar las calificaciones, ¿no? Usualmente estos tipos de reportes lo pueden observar en su reporte académico, en su récord académico, en su historial académico, ¿no? Donde mínimamente tenemos estas preguntas y actividades. Bien, hagamos una vez otro ejercicio más en el cual dice fórmulas, condición 1. Acá tengo una condición 1. Me dice, tengo yo acá una tabla colegio donde voy a aplicar la función sí. Me dice, en primer lugar, que puedo observar una tablita donde tengo nombres, apellidos, la nota final, ¿no? Y acá, bueno, en este caso, yo voy a poner estado, tal vez para hacerlo más interesante, estado, y básicamente yo voy a tener que completar. Dice, resuelva. Si el estudiante saca una nota igual o mayor a 6, aprueba. De lo contrario, reprueba. Entonces, el estudiante, si saca 6, ¿qué hay que poner? Aprueba. Si no, reprueba. ¿Qué tipo de condiciones yo puedo poner a un criterio, a una pregunta, a una condición? Yo puedo poner mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Entonces cualquier tipo de condiciones me va a dar un valor de falso o verdadero. Verdadero. Yo por falso puedo hacer una acción. Por verdadero, ¿qué voy a hacer? Igual otra acción. Bien, entonces, si yo aplico la fórmula sí, y me dice, no, prueba lógica. Valor si es verdadero, como hemos visto acá, y valor si falso, como lo vemos acá. Ahora, básicamente, haciendo este análisis. Primero, ¿qué tengo que hacer? Una pregunta. Tengo que ver si la nota final, digo, si nota final es mayor a 6, entonces diré
Entonces diré aprueba. Si es verdad, si la nota es mayor, si la nota final es menor a 6, entonces se prueba. Bien, ya sabemos la lógica. Por cada pregunta puedo tener dos respuestas, falso o verdadero. En este caso, ¿cuál va a ser mi pregunta? La nota es mayor a 6, por verdad aprueba, por falso reprueba. Bien, haciendo esta lógica, en una pequeña parte yo digo acá, igual, digo sí. Ahora pregunto, la nota final ¿dónde se encuentra? En C6, digo C6, se ha marcado, podemos observar, digo, si C6 es mayor a 6, punto y coma, valor si es verdadero, me dice. Yo digo entre comillas, cuando yo quiero mandar un mensaje, es entre comillas. Digo, aprueba. Esto si es verdadero. Si es falso, la pregunta, voy a decir, no es mayor a 6, entonces, reprueba. Y cierro las comillas y esto, ¿no? Si la nota final que se encuentra en C6 es mayor a 6, aprueba, de lo contrario, reprueba. ¿No? Y he hecho mi fórmula para este dato. Yo quiero replicarlos para los demás. Ya he dicho, si yo lo autocomplemento hacia abajo, solamente van a cambiar el número de filas. Nada más, aquí es 66. Voy a posicionar en la parte inferior izquierda y voy a bajar. ¿No? Entonces, en cada uno ha ido cambiando. Era C6, ahora C7, C8 y C9. En cada de una de estas se ha copiado la fórmula y puedo ver, ¿no? 5.9, ¿aprueba o no aprueba? Reprueba porque no es mayor a 6. 10 ¿es mayor a 6? Sí, aprueba. 8.4 es mayor a 6, sí, aprueba. 4.2 es mayor a 6, no. Entonces, reprueba. Entonces, de manera un poco más específica, hemos podido observar esta función sí, que es muy importante y es una de las más utilizadas. Bien, a momentos no sé si tenemos consultas o dudas. No tenemos. Bien, continuamos. Bien, acá tengo otro. Acá tengo un tipo factura que me dice tienda La Gran Colombia. Podemos observar que tenemos una tablita donde se ha realizado diferentes tipos de venta, ¿no? Tengo aquí la cantidad que se ha vendido, acá la descripción de artículo por unidad y el valor unitario. ¿Qué quiere decir? Yo he vendido 123 borradores, 445 bolígrafos, 4.332 cuadernos, ¿no? Acá, valor por unidad, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular el valor total de todo esto, el subtotal, el descuento o adición y el total. Dice, pregunta, si paga de contado, el descuento es de 10%. Si la paga es diferente a contado, se cobra un 10% adicional. Bien, entonces, en primer lugar tenemos que llenarla.
bueno, tenemos que llenar la tablita. Bien. Acá, ¿cómo calculo el valor total por cada artículo vendido? Yo sé que he vendido 123 borradores. Cada borrador unitario, dice valor unitario, cuesta 2 unidades monetarias. En este caso yo voy a decir, voy a aplicar una fórmula. Digo, bien, voy a calcular el precio. Digo, mi valor unitario es 2. Voy a decir, tengo que multiplicarlo por la cantidad de artículos que he vendido. Entonces ahí voy a tener un precio total de toda esta venta de este artículo. Entonces he vendido 123 borradores a 2 pesos cada, bueno, a $2 o unidades monetarias, y el precio de este artículo es 246. ¿No? ¿Cómo será el segundo? Va a ser lo mismo, la cantidad por su costo unitario. En este caso yo me voy acá y solamente voy a copiar la fórmula, ¿no?, de cada uno de estos artículos vendidos. Entonces, de esta manera ya he calculado, utilizando una fórmula, una operación matemática de multiplicación, donde ya inicialmente he obtenido los valores. Me dice el subtotal. Entonces el subtotal va a ser la suma de toda la venta que he hecho. En este caso, ¿qué voy a aplicar? Yo voy a aplicar una función que suma. Me dice la suma, te lo voy a sumar, dame los números o rango de números. Yo digo, quiero que me sumes desde D6 hasta D14. Súmamelos. Y este es mi subtotal, ¿no? Inicialmente es una pequeña tabla básica donde hemos calculado el precio de los artículos vendidos de esta tienda. Hemos calculado el subtotal porque hemos visto que la tienda, a partir del tipo de pago que haga, dice, puede adicionar o descontar un porcentaje de la venta. Ven, me dice si paga al contado. ¿En dónde puedo ver yo este pago? ¿Cómo lo realizo? Acá tengo forma de pago y me dice en el D16 está la forma de pago. Si yo me acerco ahí, voy a poder ver que me dice esto lo puede ser al contado o esto lo puede ser o diferente a contado, ¿no? Puede ser en este caso hoy en día, ¿no?, por QR, en este caso por tarjeta u otro. Bien, me dice, yo digo, ahora nuevamente me hago mi pregunta. ¿Qué voy a preguntar? Sí, no se olviden, esa palabra sí es un criterio, una condición y al final una pregunta. Una pregunta, yo puedo realizar una acción por verdad y otra acción por falso. En esta ocasión, digo, si me pregunta, dice, si es al contado, ¿qué voy a hacer? Por verdad, voy a decir, tengo descuento del 10%. ¿Y cómo obtengo este descuento de 10%? Entonces, bueno, yo diré al subtotal saco el 10%, ¿no? Para restar para su resta, ¿no? ¿Qué pasa ahora en el otro caso? Si es diferente, de la misma manera voy a ver si es falso. Si es diferente, voy a tener que adicionar
10% al subtotal por el tipo de pago. Bien, no se olvide, ¿no? Yo me voy acá, yo lo puse descuento de edición, por ahí tengo que calcular. Yo voy a preguntar, no se olviden, la pregunta, digo, si el tipo de pago, prueba lógica, entonces pregunto, si D4, en este caso, perdón, si D3, voy a preguntar si es igual a qué, al contado. Si es igual a contado, estoy preguntando, ¿qué voy a hacer? En este caso, hemos dicho por sí, yo puedo hacer una acción. Esta acción puede ser un mensaje. Ahora vamos a ver que puede ser un cálculo. ¿Cómo calculo el 10%? Yo digo el 10%. Voy a agarrar el subtotal. ¿El subtotal dónde está? En D15. D15 por 0,10%, ¿no? Aquí estoy calculando el 10%. Si es el contado. Si es diferente a contado por falso, sería igual el D15 por 0,10. Bien, a momento me calcula el 10% del subtotal. Pero ¿qué pasa si es el contado? ¿Qué hemos dicho? Tiene que restar, ¿no? En este caso, si yo agarro acá el subtotal, el descuento o adición. En este descuento o adición yo puedo realizar esto, ¿no? Yo puedo decir por convertirle en negativo nada más, ¿no? A ver, yo voy a cambiar. Si es el contado, tengo que restar. Si es diferente, tengo que sumar. Y al último, mi total va a ser lo que yo tenía en subtotal más mi descuento o adición. En este caso podemos ver que el subtotal era 63.782. Su forma de pago es diferente, ¿no? Es por eso calculo ese 10% y lo sumo. Entonces estoy pagando más. Ahora digo, no, perdón, quiero pagar al contado. Entonces se calcula el 10% y se le resta mi subtotal. Entonces de esta manera yo puedo observar en una pregunta también, yo puedo hacer cálculos matemáticos. No, solamente aquí yo lo he puesto negativo porque tiene que restar, ¿no? Por eso tiene que ser negativo. Nada más. Bien, entonces de esta manera hemos podido desarrollar esta pregunta. No sé si tienen consultas o dudas a momento. Bien, acá tenemos una serie de ejercicios donde vamos a poder observar, ¿no? Tenemos acá algunas. Bien, acá tenemos unos ejercicios, ¿ven? Bien, acá tenemos de cierta manera acá una tablita de sugerencias, quejas o reclamos, ¿no? Aquí tenemos persona 1, el indicador y un estado. Dice, posibles estados que podemos tener: pendiente, en revisión o resuelto. Bien, acá nos dice una condición anidada. ¿Eso qué significa? Si bien nosotros, en este caso, si podemos observar, tenemos una pregunta, ¿no? Habíamos dicho que acá
esto lo veamos como una pregunta. Esta pregunta puede derivar a una acción por falso y otra acción por verdadero. Entonces, si esto es falso, yo puedo hacer una acción. En el primer caso hemos mandado un mensaje de aprobado y reprobado. En el segundo caso anterior hemos hecho un cálculo, ¿no? Pero cuando hablamos de preguntas anidadas, por ejemplo, si es verdad, yo puedo hacer otra pregunta. Y esa pregunta, nuevamente, va a tener su falso y verdad. Entonces, a esto, una pregunta de otra pregunta, podemos observar que se llama consultas anidadas. En este caso me dice, acá tenemos que poner el estado de cada uno de estas, ¿no? Los posibles estados. Si el indicador es 1, el estado es pendiente. Si el indicador es 2, el estado es en revisión. Y por último, si el indicador es 3, es resuelto, ¿no? Inclusive acá puedo ver el indicador que solamente es una lista desplegable donde tiene solamente estas 3 opciones, ¿no? Yo puedo ir cambiando una a una para poder asignar el estado. Ahora nosotros vamos a aplicar una consulta anidada. Por ejemplo, yo voy a decir acá mi pregunta. Voy a decir, ¿qué va a ser mi pregunta? Yo puedo decir, si mi indicador es igual a 1, en este caso es igual a 1, si mi indicador es igual a 1, ¿qué tendría que mostrar? Bueno, en este caso, por verdad, aquí, por verdad voy a poner por verdad voy a tener que decir acá, ¿qué voy a decir? Pendiente. Por falso, acá, por falso voy a preguntar, ¿no? Nuevamente, bueno, voy a preguntar si mi indicador es igual a 2. Si no es 1, voy a preguntar si es 2. Si es 2, por verdad, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, en revisión. Aquí voy a poner en revisión, ¿no? En este caso es un mensaje. Los mensajes son en comillas, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si es 2? Yo puedo poner falso. Si no es 1, es 2, es 3, ¿no? Por falso, yo voy a poner, en este caso, voy a decir la ley de la la ley de el triple. Si no es 1, 2, es 3, ¿no? En este caso, voy a poner resuelto. Bien, ya tengo un esquema de cómo realizar, ¿no? Puedo observar que acá voy a realizar 2 preguntas, una por acá y otra por acá. Bien, entonces de esta manera yo voy a ir acá, voy a decir si, estoy preguntando, mi indicador, en este caso, ¿dónde está mi indicador? En C4 es igual a 1, yo voy a decir, si es 1, que era pendiente, entre comillas, punto y coma. Ahora voy a preguntar, ¿no? Ahora si no es 1, entonces debería ser 2. Voy a preguntar si mi indicador
nuevamente es igual a 2 por verdad. Voy a decir, si es 2, ¿qué voy a decir? En revisión. Por falso voy a decir resuelto. Bien, a ver, he fallado una parte, perdón. Bueno, se ha borrado la fórmula. Nuevamente voy a escribir, si mi indicador es igual a 1, punto y coma, es pendiente, punto y coma. Por falso voy a poner si mi indicador, que está en B4, es igual a 2. Voy a poner en revisión a ver, un momento, en revisión, o si no es 2, es resuelto. Resuelto, ¿no? Acá puedo ver, ¿no? Primera condición, si mi indicador, que está en B4, es igual a 1, yo voy a poner pendiente, ¿no? Si es verdadero, ¿no? Aquí no nos olvidemos que estamos haciendo por verdadero. Si es 1, por verdadero digo pendiente. Bueno, por falso, acá, todo esto es por falso, digo, nuevamente hago una pregunta. Si mi indicador es igual a 2, voy a ponerlo en revisión, si es 2, o en todo caso, resuelto. Bien, en este caso, por ejemplo, es 3, me debería poner resuelto. Si lo voy jalando la fórmula, voy a poder observar que tienen diferentes valores, ¿no? 1 que era pendiente, 2 en revisión. Si voy cambiando, debería ir actualizando mi tabla. En revisión, acá puedo poner resuelto y debería aplicar la fórmula para cualquier otro. Bien, hemos podido observar en el día de hoy que hemos aplicado fórmulas y funciones. Bien, en esta parte básicamente lo que necesitamos realizar o ver que esta parte la podemos ir practicando. Se ha pasado los archivos base para poder trabajar de esta manera. Bien, tenemos 3 ejercicios más que me gustaría que ustedes lo vayan resolviendo, y la próxima clase, bueno, lo vamos a resolver conmigo, pero les voy a pedir antes de resolverlo que me envíen estos ejercicios, ¿no? Nuevamente, bueno, se está grabando esta clase en el cual se les va a enviar el video para que ustedes puedan repasar. Bien, ¿hay una pregunta o duda? Bien, si no hay preguntas o dudas, vamos a quedar la clase del día de hoy acá.